penúltimos temas que se van a abordar de este curso de físico-química va a ser la cinética química. ¿Cómo es que un químico, bioquímico, químico farmacéutico necesita entender los conceptos principales de la cinética química? Entonces, la cinética la podemos subdividir en dos tipos. Una cinética física que estudia los fenómenos físicos tales como la difusión y la viscosidad, y una cinética química que estudia las velocidades de reacción de los diferentes procesos químicos que pues nosotros estamos acostumbrados a estudiar. Y esto va a incluir cambios en la formación de enlaces covalentes o no covalentes que se forman o se rompen durante el avance de una reacción química. Y a nosotros nos compete pues estudiar cinética química. Esta de acá. Si bien en los cursos de termodinámica que habíamos tenido anteriormente se nos inculcó que las propiedades de estado de un sistema, de la materia en sí, dependen pues solamente de las condiciones de estado inicial y final en el sistema. Consecuentemente, pues la termodinámica en sí no nos puede proporcionar ninguna información respecto a los estados por los que pasa un sistema cuando ocurre un cambio de inicio a fin. Por lo tanto, la termodinámica hasta este momento pues no nos serviría, sino la cinética sería la única que nos puede describir cuáles son los estados y las etapas por las que pasa una reacción química. Entonces, a la cinética química la vamos a definir como una rama de la química que estudia las velocidades de las reacciones químicas y los factores que afectan a estas velocidades. Es lo que nos interesa en este momento, ya no ver qué factores influyen en un cambio de estado, sino a qué velocidad se llevan esos cambios de los estados de un sistema a partir de diferentes reacciones químicas. Entonces, pues es importante que recordemos cuáles son los tipos de reacciones químicas. Podemos tener en una sola fase o en varias fases, como fases homogéneas y fases heterogéneas. En este caso, las fases homogéneas van a ser aquellas reacciones que pueden ser donde sus involucrados son de tipo gaseoso únicamente, o son de tipo líquido, o son sólidas únicamente, o están en solución, pero que tienen las mismas características en cuestiones de estado físico de la materia. Y pues bien, todas aquellas reacciones que estén en una fase distinta, es decir, que sean gaseosas, líquidas, sólidas, pero están en diferentes fases en un mismo proceso químico, pues las vamos a llamar reacciones de tipo heterogéneas. La cinética química pues se enfoca en estudiar estas reacciones en sus dos fases y lo hace a través de leyes de velocidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes es necesario conocer que también durante un proceso químico no solamente están los factores que afectan al proceso químico, sino las etapas con las que se lleva ese proceso químico. Cuánta energía se está ocupando, cuánta energía está liberando, cuáles son los estados en los cuales está pasando la reacción, cuáles son los involucrados, hay intermediarios formados. Todo eso lo tenemos que ver y gracias a la cinética química pues también lo podemos estudiar. Entonces, ¿cuáles van a ser los usos de la cinética química? Bien, hay una pregunta en sí.
Por ejemplo, ¿qué sucede entre los estados iniciales para los reactivos y finales para los productos en una reacción química? La respuesta a esta pregunta pues incluye una constitución descriptiva de lo que es un mecanismo de reacción, y esto lo vamos a subrayar porque es bien importante que reconozcamos qué es esto. ¿Por qué estudiamos los mecanismos de reacción? Si bien sabemos que un mecanismo de reacción es la representación gráfica esquemática de cada uno de los procesos particulares, de las etapas particulares en las que se lleva a cabo un proceso químico. ¿Cuánta energía se necesita? ¿Cuáles son los reactivos involucrados? Esos reactivos involucrados sufren un cambio estructural que permite el paso de formación de intermediarios, y esos intermediarios sufren un cambio estructural que permite que se modifiquen y sean o formen los productos. Pues eso es un mecanismo. Así que el estudio de los mecanismos de reacción es una aplicación importante en la cinética química. Ahora, pues si bien la cinética también nos puede servir para aplicarse en procesos de optimización, si yo tengo una reacción en un reactor y yo quiero optimizar el proceso, pues debo de optimizar las condiciones con las que se está llevando a cabo este proceso. Y pues podemos decir que son muchos los procesos en los cuales uno puede optimizar las condiciones de reacción. Por ejemplo, si se trata de resolver la optimización de una síntesis química en la materia de orgánica, o bien si yo quiero optimizar una reacción analítica, o si quiero optimizar una manufacturación química. Todas esas son aplicaciones de la cinética química, aunado a que a partir de este control de cinética uno puede determinar, uno puede establecer cuáles serán los productos resultantes, si se van a sintetizar algún fármaco, si se va a poder producir un pigmento a través de un microorganismo, o si voy a producir una síntesis química que tenga utilidad para hacer una pintura. O sea, son muchas las ventajas que nos conlleva el conocimiento de la cinética química. Muy bien, entonces en el estudio de un mecanismo de reacción de un proceso químico, pues hay que definir como mecanismo aquella representación esquemática en donde se estudia una reacción, ya sea hipotética o de interés para el investigador o el estudiante, que se lleve a cabo en un solo paso elemental, pero que involucre otros subpasos que determinen la formación de productos a través de intermediarios. Así que en esta reacción de tipo elemental, tanto reactivos de diferente origen, así como los productos que se forman, tienden a representarse gráficamente a través de mecanismos de reacción o bien a través de esquemas. Los componentes del lado izquierdo de esta reacción elemental pues son los reactivos, del lado derecho le corresponden a los productos, y pues a experiencia propia que hemos estado estudiando, muchas veces los reactivos no se transforman inmediatamente en productos, sino que necesita haber un estudio energético de la energía requerida para llevar a cabo esa transformación. Así que los reactivos en un proceso químico, cuando no se alcanzan a sintetizar todos los productos, pues estos reactivos tienden a presentar una cierta estabilidad. Esta resistencia a que suceda una reacción química va a deberse a la energía que requiere o la energía necesaria
para pasar de reactivos a productos, y esto es bien importante. Y el mecanismo de reacción me permite considerar esas cantidades de energía requeridas para poder transformar los reactivos en productos. O sea, este pedazo de párrafo pues lo tienes que remarcar. Ahora pues podemos imaginar que el sistema está constituido por varios reactivos y estos siguen una trayectoria de avance de reacción y que pasa a través de un punto máximo en el que encuentra la energía necesaria para poder pasar de un estado a otro, es decir, de reactivos a productos, a partir de un estado inicial y uno final, y eso lo vamos a representar en un mecanismo de reacción. Y estos mecanismos de reacciones se estudian a través de representaciones gráficas llamadas diagramas de energía, que pues nos permiten conocer cuáles son las velocidades o al menos qué energía se requiere para poder pasar de reactivos a los productos que se desea transformar. Entonces, de los conceptos que hemos estado mencionando de un mecanismo de reacción, la energía que requiere los reactivos para poderse transformar en productos vamos a llamarla energía requerida, energía libre o que se requiere en el medio de reacción, y la energía máxima requerida o el punto máximo de una curva que represente el avance de reacción, pues vamos a llamarlo como estado de transición. La mayor cantidad de energía requerida para pasar de reactivos a productos, y el estado de transición de una reacción química va a estar dada por la diferencia de energía entre el estado de transición y el estado inicial, que es una barrera de energía de la reacción. Si nosotros tenemos un diagrama de energía, pues la diferencia de la energía requerida en el estado de transición y la energía inicial que se requirió para poder pasar de un estado a otro, pues la vamos a llamar energía de barrera, que me permite estudiar cuánta energía se requiere para poder cambiar el estado inicial a final, y lo representamos en un estado de transición. Generalmente los estados de transición siempre van acompañados de uno o dos intermediarios de reacción. Ahora, una reacción química de un solo paso tiene un solo estado de transición, y tal proceso se le llama reacción elemental. Hemos estado discutiendo mucho sobre las reacciones elementales, que pues también se estudian en el equilibrio químico, es decir, las reacciones que se llevan a cabo en un solo paso. Y ahora sabes que cuando una reacción se lleva a cabo en un solo paso, es decir, de estado inicial a un estado final a través de formación de intermediarios, pues siempre van a tener un estado de transición, que es o el punto máximo de energía requerida para que ocurra ese cambio de estado. Así que ahorita lo vamos a representar. Ok, y entonces el estado de un sistema lo representamos a través de un diagrama de distribución energético o de energía, en donde representamos tanto los reactivos en un estado inicial hasta la formación de los productos en un estado final. Entonces nosotros tenemos un estado inicial, este estado inicial, en donde se ubicarán los reactivos que están pues reaccionando entre sí y que necesitan elevar o necesitan requerir y aumentar la energía necesaria para pasar de este estado inicial al estado final. Entonces, los reactivos, para poderse transformar en productos, necesitan de un aumento de energía hasta llegar a un punto máximo de energía requerida para cambiar del estado a otro a través de la formación de ciertos intermediarios de reacción
que pues se van a representar a veces, si lo requieren, el esquema en corchetes. Y este punto máximo de energía, a partir de la energía inicial requerida para llegar a este punto máximo, la diferencia del valor energético de este punto máximo con el valor energético requerido inicialmente, pues va a ser la energía de barrera que se necesitó para poder hacer el cambio de un estado inicial al final. Y pues como todo proceso químico, el avance de reacción puede ser lento, puede ser rápido, pero la formación de los productos, una vez que ha alcanzado el estado de transición, el punto máximo de energía para cambiar de un estado a otro, la formación de los productos pues es generalmente muy rápido. Ahora, checa bien cuáles son los rótulos que requiere un diagrama de distribución de energía para representar el estado o cambio de un sistema, de un mecanismo de reacción, y esto requiere en sí el avance de reacción que pues nos dice el estado del sistema, pero pues en sí sabes tú que es el avance de reacción. Y el avance de reacción en el eje de las X, y en el eje de las Y, pues cuánta cantidad de energía se requiere para poder realizar el cambio inicial y final, pues energía libre del sistema, cuánta energía se requiere. Entonces solo recordamos que una reacción elemental es aquella que se va a llevar a cabo en un solo paso y que los intermediarios formados pues nada más están dados en un solo paso, y por ende hay un solo intermediario, un solo estado de transición, un solo punto máximo en donde pues ocurre ese cambio, un solo intermediario que lo representamos en corchetes, y pues podemos poner la fórmula química que represente a este intermediario. Pero también hay ocasiones en que la reacción se lleva en dos pasos y tiene dos puntos máximos de energía necesaria para poder representar un cambio de estado, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, estamos viendo otro diagrama de distribución de energía que representa pues un avance de reacción de un mecanismo químico, un mecanismo de reacción en donde tenemos el avance de reacción que nos determina ciertas coordenadas de avance de reacción y la energía requerida para poder realizar el cambio. Tenemos un estado inicial en donde representamos generalmente los reactivos que están involucrados o participan en la reacción, por ejemplo si fuera el tipo A más B, y tenemos los productos en el estado final, supongamos que es D y es C. Siempre a veces representamos cuáles son los reactivos involucrados y cuáles son los productos que yo espero obtener. Y cuando la reacción se lleva a cabo en dos etapas intermediarias y requieren dos picos máximos, pues se tiene un pico o una cantidad de energía máxima requerida para pasar de un primer estado de transición, el cual pues el primer estado de transición lo representaremos con corchetes, y cuáles son los intermediarios que se forman en este primer estado de reacción. Y cuál es el segundo estado de transición que se requiere para poder lograr la transformación de reactivos a productos, es decir, tenemos otro pico máximo a comparación de la energía requerida inicialmente, y estas dos, esta representación pues me dice que la reacción requirió de dos pasos para poder transformar los reactivos a productos, y que estos dos pasos se representan a través de una campana de punto máximo de comportamiento de avance de reacción o la energía requerida máxima para poder cambiar un estado a otro.
en donde pues ocurre un primer estado de transición o un primer estado de cambio con sus propios intermediarios, y ocurre un segundo estado de transición, un estado de cambio con sus propios intermediarios. Entonces, muchas de las reacciones químicas que suceden en el mundo y en el universo, pues requieren de dos o más reacciones elementales, es decir, de dos o más reacciones que se consideran en un solo paso. Así que, pues la combinación de estas nos permite la formación de una reacción muy completa. Pero, pues estas reacciones muy complejas se pueden representar a través de diagramas de energía, como lo vimos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, veíamos cuando la reacción necesita de dos pasos, es decir, de dos estados de transición, dos puntos máximos de energía para poder transformar reactivos a productos. Entonces, pues sí, vemos que en ese diagrama hubo dos pasos cruciales para poder lograr el objetivo de obtener productos. Así que, pues, esas reacciones complejas están compuestas generalmente por dos reacciones elementales. La especie caracterizada por un mínimo en la curva es un intermediario inestable. No se trata de un estado de transición como tal, siempre y cuando ese punto máximo sea muy mínimo en cuestiones de altura de la curva, es decir, que en sí la representación del diagrama de energía tenga una forma de distribución de un punto máximo notorio y después baje la curva y haya un punto mínimo notorio que no se va a considerar como un estado de transición para formar un intermediario, porque sería inestable ese intermediario y pues no lo podemos considerar como un estado de transición. Y esto sería menos que si tenga al menos la misma altura que el primer punto máximo. Cuando el punto es muy mínimo, la curva que tú estás representando es muy mínimo, tienes los reactivos, tienes un punto máximo, luego tienes un punto que es un poco mínimo y tienes los reactivos, pues a este no le vamos a considerar estado de transición. Si nosotros tenemos un punto, una curva en donde si consideres que tienes el avance de reacción, tienes un punto máximo y luego tienes otro punto que pues también lo podemos considerar máximo y la reacción ocurre con avance de reacción rápida, pues aquí tenemos un estado de transición y acá también tenemos otro estado de transición, un estado de transición inicial y otro estado de transición secundario, pero que también tiene al menos una representación máxima de energía requerida. Pero en estos casos en donde pues el punto máximo es muy pequeño, pues no lo podemos tomar como un estado de transición. Y cuando nosotros queremos irnos a estudiar un nivel más profundo de un mecanismo de reacción, pues sí se va a requerir de un tratamiento cuantitativo de todos esos cambios energéticos que ocurren durante la transformación de un paso inicial a un final, y pues esos cambios energéticos requieren de una trayectoria de avance de reacción y una descripción de la mecánica cuántica que requiere para llevar a cabo esa transformación y en sí determinar cuál es la estructura de los estados de transición en la representación gráfica. Y vamos a ver las coordenadas del avance de reacción. Entonces, una coordenada de reacción en un diagrama de distribución de energía pues nos permite ubicar un punto en el plano gráfico donde ocurre el avance de reacción para poder pasar de reactivos a un estado de transición y después conocer los productos formados. Las coordenadas de energía nos permiten también ubicar la cantidad de energía requerida y la barrera energética desde el punto inicial hasta el punto máximo de energía requerida. Recuerda que los reactivos se posicionan en esta parte de la gráfica, iniciando lo que es el consumo de reactivos, que
reacciones se llevan a cabo cuando son elementales en un solo paso y estas tienen un solo estado de transición, o cuando son más complejas y tienen dos puntos máximos en donde tenemos dos estados de transición, y que estos estados de transición pues se representan en corchetes todos aquellos productos intermediarios que se formen en la reacción, ya sea que estemos hablando de un solo paso de estado de transición, un estado de transición primordial, o bien sea un estado de transición primario y un estado de transición secundario, pero ambas tienen que tener una altura definida de la energía requerida en un punto máximo que sea notorio. Cuando tenemos un avance de reacción en donde tenemos un punto máximo y luego tenemos un punto mínimo, pues a este punto pues no lo vamos a considerar como un estado de transición, sino como un subproducto que se forma, pero no como un estado de transición. Y cuando tenemos un punto máximo, pues sí lo consideramos como estado de transición. Entonces, en la cinética de las reacciones homogéneas, pues vamos a poder calcular la velocidad de la reacción, que la vamos a representar con una V minúscula. Esta velocidad de la reacción es una medida de la rapidez con la que se consumen los reactivos o con la rapidez a la que se forman los productos. Esta velocidad V minúscula se representa y se va a expresar como un cambio en la concentración de reactivos que van a consumirse hasta desaparecer, o como un cambio de la concentración de productos que van a aparecer en cierto lapso de tiempo. La cinética como tal aún es primitiva porque pues toma en cuenta las unidades del tiempo. En termodinámica, pues el tiempo no es una función termodinámica, no ocurre un efecto sobre la relación del tiempo, pero en cinética química el tiempo sí lo es. Así que las unidades de velocidad de reacción van a estar dadas en moles por unidad de tiempo. Así que a esta velocidad con la que ocurren las transformaciones de reactivos a productos en un determinado tiempo, van a tener factores que la van a alterar en su valor. Y recuerda que las unidades son moles por unidad de tiempo, que generalmente son segundos. Y estos factores que afectan la velocidad de reacción van a ser la naturaleza de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura del medio ambiente del sistema y la presencia de catalizadores de reacción. Entonces, las velocidades de reacción es el tema que vamos a continuar, y pues la cinética química es aquella rama de la química que estudia las velocidades con las que se llevan a cabo las diferentes reacciones químicas, así como los mecanismos, que ya vimos cómo se representa un mecanismo a través de los cuales estas reacciones se producen. La velocidad de reacción es la velocidad con la que se desciende la concentración de un reactivo y o aumenta la de un producto en un curso de una reacción a cierto tiempo determinado. Así que los reactivos pasan a transformarse en productos, y este cambio lo vamos a representar a través de una velocidad de reacción que está dada por, o se representa con V, que está dada por la ecuación en donde la variación de los reactivos, de la concentración de los reactivos, que está con un signo negativo, se divide entre la variación del tiempo, un tiempo cero a un tiempo determinado, que es igual a la variación de la concentración de productos entre un tiempo determinado, de un tiempo cero a un tiempo determinado, y donde usamos un signo positivo. Se ha comprobado que la velocidad de una reacción pues sí depende de los factores que acabamos de mencionar, y que estos factores determinan también una ley, que es la ley de la velocidad. Esta ley de velocidad es el estudio experimental de la cinética de una reacción química, y esta se llama pues ley de velocidad. Se expresa
la velocidad en función a las concentraciones de las sustancias que están formando parte de la reacción química, y normalmente pues tiene a representarse con V minúscula, que es la velocidad de reacción, que es igual a una constante de velocidad de reacción por las concentraciones de reactivos en un orden de reacción determinada, que es lo que vamos a ver también después, los órdenes con los que ocurren las reacciones químicas. Bien, y antes de continuar con los órdenes, hay que definir bien la velocidad de reacción. Recuerda que en una reacción en donde no estamos hablando de cambios del sistema, son sistemas aislados, donde no hay intercambio de materia y energía, sino solamente todo está ocurriendo en un sistema, dentro de esa reacción se está llevando bajo las mismas condiciones, pues tenemos una reacción de tipo elemental, donde cierta cantidad de moléculas de un reactivo A reaccionan con una cierta cantidad de moléculas de un reactivo B y generan una cierta cantidad de productos C o D, y estas valores de A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, A, B, C y D, lo vamos a llamar como los coeficientes estequiométricos de las moléculas que están involucrándose en el proceso de reacción. La velocidad de reacción se expresa a partir de una ecuación de velocidad, que es la que acabamos de mencionar, sobre la que nos dice la variación de las concentraciones de reactivos que se consumen entre la variación de las concentraciones de los productos en un orden de reacción, dependiendo también a la cantidad de moléculas que están participando, es decir, que la molecularidad de una reacción química afecta la velocidad de reacción también. Así que solamente, ¿de dónde viene el signo negativo? Pues el signo negativo está dado al hecho de que estos reactivos en concentración pues se van a reducir, es decir, va a disminuir con un determinado tiempo, y la velocidad pues en sí siempre es positiva, y como los productos en sí son los que se van a producir, siempre van a tener un valor de la ecuación de velocidad positivo. Entonces tenemos acá una velocidad para el reactivo A, es decir, cuánto tiempo tarda el reactivo A en transformarse a productos por un determinado tiempo en base a la cantidad de moléculas, y luego tenemos la velocidad de el reactivo B, cuánto tiempo tarda este reactivo B en transformarse de reactivo a producto a través de la concentración, las variaciones de las concentraciones de este, tú sabes que se consume, por lo tanto tiene un signo negativo y en un determinado tiempo. Y también estamos viendo la velocidad de lo que es el producto, cuánto tiempo tarda el producto, cuánto tiempo se toma la reacción para que el producto esté en el medio de reacción a un determinado tiempo. Siempre van a ser positivos porque estos se están convirtiendo, no se están disminuyendo, las concentraciones están aumentando. Igual el de el reactivo D, pues la velocidad está dada por la variación de la concentración de reactivo D entre un determinado tiempo, la variación del tiempo, con una cierta cantidad de moléculas que están involucradas en el proceso de reacción, es decir, valores estequiométricos. Entonces tenemos el concepto de ley de velocidad. La ley de velocidad es la representación que describe la dependencia funcional de la velocidad de una reacción con las concentraciones de los reactivos, dado en una reacción donde tenemos una cierta cantidad de reactivo A que reacciona con el reactivo B, con cierta cantidad de moléculas de reactivo B que producen un producto C y D con cierta cantidad de moléculas como valores estequiométricos, pues vamos a representar la velocidad de reacción para cada uno de los involucrados. En esta estamos viendo, por ejemplo, cuál es la velocidad para cada uno de los involucrados, es decir, y también podemos ver la ecuación de velocidad para cada uno de los involucrados. En esta parte, pues yo no quiero que se confundan con la ecuación de velocidad y una ley de velocidad, porque la ley de velocidad nos dice cuál es la función dependiente de la velocidad de reacción con las concentraciones de los reactivos, así que la ley de velocidad
hay varias leyes y esas leyes están dadas por un orden de reacción. Hay que ver cuál es la representación de la ley. La ley también se representa con la V de velocidad de reacción, que está dada a un valor que nos permite calcular la velocidad, la ley de velocidad a partir de una constante de velocidad por la concentración del reactivo A por la concentración del reactivo B elevados a un orden de reacción determinado. Esa es una ley de velocidad. Así que no hay que confundir la ley de velocidad con la ecuación de velocidad. La ley de velocidad está en función a un orden de reacción, es decir, cuáles son los pasos con los que se lleva la reacción, cuál es la molecularidad con la que interviene la reacción, si es unimolecular, si es bimolecular, trimolecular. Entonces eso pues depende de la ley de velocidad. Entonces las características de la ley de velocidad es que todas las concentraciones son iniciales porque son reactivos. La ley de velocidad incluye solamente las concentraciones de los reactivos. Y aquí están los reactivos. La ley de velocidad representa un orden de reacción, es decir, esos valores o las potencias con las que se elevan las concentraciones de los reactivos involucrados, que no son los valores estequiométricos, sino un orden en lo que avanza la reacción. Y la ley de velocidad necesita de una constante de velocidad. Entonces, me regresé a la otra diapositiva porque aquí estábamos viendo el cálculo de la velocidad de reacción, es decir, una ecuación de velocidad de reacción. En ningún momento estamos diciendo que es una ley, sino que es una ecuación de velocidad de reacción. En cinética química estudiamos la velocidad con la que ocurre la reacción y la fórmula para estudiar esa velocidad es esta que está encerrada en el cuadrito. Estamos representando la ecuación completa de velocidad de reacción de un proceso de reacción elemental, que es este. A más B es igual a C más D con sus respectivos valores estequiométricos, y la velocidad de reacción se va a representar con esta forma, donde la velocidad es igual a la variación de la concentración de A sobre un tiempo determinado, un tiempo inicial y final, pero que está representado con un signo negativo, y que es igual a la velocidad con la que tarda en cambiar el reactivo B, la variación de la concentración de ese cambio sobre la variación del tiempo, que también se representa con un signo negativo, que es igual a cuántos productos están formando, pues C y D, y la velocidad de cada uno de ellos está dada por, para C, la variación de la concentración de C entre un tiempo determinado que ha variado y que está representado todo en signo positivo. En el caso de el producto D, pues es igual a la variación de la concentración de D entre la variación del tiempo inicial y tiempo final, y que está representado en signo positivo. Esta es la velocidad de reacción. Esta es la ecuación de velocidad de reacción completa para este proceso químico. Porque si yo te pido, por ejemplo, que solamente me representes la ecuación de la velocidad de uno de ellos, de los involucrados, pues ahí tú tomarías qué sustancia te estoy pidiendo. Si te estoy pidiendo una velocidad de reacción de A, o si estoy pidiendo una velocidad de reacción de B, o si estoy pidiendo la velocidad con la que se convierten los productos C, o con la velocidad con la que se convierte el producto D. Y estas están acá: velocidad con la que se transforma el reactivo A, y luego velocidad con la que se transforma el reactivo B, velocidad con la que se transforma el reactivo C,
y velocidad con la que se transforma el reactivo D. Y esto es el caso de que un problema te pregunte solamente cuál es la velocidad de transformación, de consumo, de degradación o disminución del reactivo tal en una reacción tal. Pues si te dicen individual, tú sabes que esta es para reactivo A, que esta es para reactivo B, que esta es para reactivo C, que esta es para reactivo D. Igual si esta nada más fuera A igual a C, es lo mismo, porque tienes que representar la velocidad de reacción de A, que es igual a la velocidad de la reacción de C, y estas son negativas para reactivos que porque se consumen, y son positivas para los productos que se están formando. En cambio, en la ley de velocidad, ahora sí es una ley, ya no es la ecuación de velocidad, ya no es la velocidad de reacción, sino ahora es una ley. Y esta ley está dada en función, una dependencia funcional con la velocidad de reacción en un orden determinado. Y esta está dada por velocidad, que es minúscula también, pero por una constante de velocidad que multiplica las concentraciones solamente de los reactivos que están participando en el proceso de reacción, elevadas a las potencias de sus órdenes de reacción. Y estos órdenes de reacción X y Y no son los valores estequiométricos, no, sino en los pasos en los que se lleva a cabo la reacción. Y bien pueden ser números enteros, 1, 2, 3, o pueden ser números fraccionarios, medio, un tercio, y no son los valores estequiométricos. Bueno, hasta acá le vamos a dejar. Y ya el último tema que se va a ver es cuáles son los órdenes de reacción para una velocidad de reacción, órdenes de reacciones. Eso es lo que vamos a ver en la última sesión.